Bienvenida gente, hoy vamos a reseñar la saga Blackwater de Michael McDowell, escrita en 1983, y es una saga que ahora ha tenido como un boom muy grande porque la editorial Blackie Book ha sacado los 6 libros que componen la saga con unas portadas muy bonitas que tienen Ujú. mucho simbolismo. Después lees el libro y ves la portada y dices, esto tiene que ver con tal cosa. Y la han sacado también como quería el autor originalmente, que era por cada pocas semanas. Han ido sacando libros. Son unos libros bastante pequeñitos, diría que llegan a 200 y pocas páginas, y Sí, llegan, juraría que son muy pocas. Y nada, vamos a comentar un poco qué nos ha parecido pues esta saga Blackwater. Así que Rick, te cedo la bueno, palabra. pues a mí la saga en general me ha gustado. Considero que los libros mantienen un nivel bastante similar unos respecto a otros. No hay uno que digas, uy, sabes, que alguna saga puede pasar, son tantos libros que es habitual. Y aquí creo que mantienen un nivel bastante similar, bastante alto. Son libros que me han gustado mucho. Si le puedo poner una pega, antes de hablar más en profundidad, serían sus finales. Cada final del libro para mí es muy anticlimático. Da la sensación, o así lo siento yo, como que es un capítulo, como que escribió los 6 en un solo volumen y luego se dividieron. Porque, ya te digo, mi sensación es que los finales de cada libro, incluido el final, el último libro, son finales súper anticlimáticos, como si fuera final de capítulo normal y fuese a seguir. Entonces, para mí eso es una pega porque es como, uff, qué final tan raro. No sé, justo en mi opinión, la verdad es que los finales para mí son como muy giros, por lo menos me lo leí hace un mes, pero bueno, mi memoria. O veo o me acuerdo de los distintos libros, porque son muy pequeños, como ya he hecho, precisamente por el giro final. Es decir, siempre hay como un giro Ujú. al final, quizás no en el último capítulo, pero por lo menos en el capítulo anterior hay un giro que hace tú la de, madre mía, esto cambia como todo lo que el status quo que tiene Ujú. la familia, porque Blackwater, que no hemos dicho, trata sobre una familia eh, que es una saga familiar que transcurre desde 1919 hasta los años 50, juraría yo, ¿no? Más o menos es ahí donde... Sí, Hago más, porque mencionan el sí, asesinato de Kennedy. vale, Eh, hasta los años 60, es verdad, también 60, 70. mencionan... Sí, porque la familia tiene criados de raza negra, es una familia de Alabama. Yo lo pongo así porque en los libros son la saga gótico sureño estadounidense. Ujú. Es muy ese perfil. Si han leído Anne Rice, pues tiene como muchos esos toques. Y utiliza también algunos estereotipos como el negro mágico, en esta ocasión la negra mágica, que es como así se denomina el cliché, y por eso lo menciono. Y eso, que sí me acuerdo que tratan eso de los derechos civiles muy poco, en mi opinión, y creo que Sí, deberíamos haber tenido mucha más relevancia la familia afroamericana racializada, porque termina siendo muy central a una figura en el último libro, y no se sabe mucho de ella. Es decir, aparecen en los dos primeros, sobre todo tiene como mucha relevancia, y después se disuelve ese personaje hasta el final, justo. Y además caen en unos estereotipos que a mí la verdad es que no me gusta. Bueno, un libro hecho en los 80 que empezó a ser muy conservador, pero a pesar de eso, eh, es decir, tiene su parte conservadora estadounidense, y después tiene su parte como más progresista, de hecho de que, por ejemplo, hay dos personajes, no diría abiertamente homosexuales, pero el subtexto es muy texto sí. en este caso. Es una persona en un estereotipo de
lesbiana, o sea, tiene todo. Creo que el autor no podía decir explícitamente que era lesbiana, entonces dijo, le voy a meter todos los estereotipos que vea. Eh, que bueno, es un gran personaje. Y después también menciona a otro que también es obviamente gay. Y eso, que tiene esa parte progresista en ese sentido. Es más, vemos una familia compuesta, bueno, vemos dos familias en realidad, pero una con pareja sáfica. Eh, que eso, que tiene elementos progresistas que molan bastante. Y después otros que son muy de Sí. años 80. Y no sé, de todas formas, es que no sé cómo explicar la saga porque hay como dos lobos en mí. De que me encanta el término, el concepto y la narrativa gótica sureña. Es un drama, es más, es una mezcla entre drama familiar y muchas veces se enfoca un montón en el drama y toda la vida que tienen los distintos personajes de esta familia. Y después te salta con un hecho, porque hay un monstruo en esta familia. No creo que sea un spoiler, se encuentra una persona y esta persona es rarilla. Eh, y bueno, pues eso, hay cosas que pasan con este ser, este ente sobrenatural. Entonces como que es como el libro lo maneja muy bien en mi opinión, es decir, por lo menos a mí, dado el formato que tiene, que son 6 libros, pues me mantuvo enganchada, 6 libros en un Ujú. mes, en la vida me los he leído, me mantuvo enganchada por eso, por el drama familiar. Y esa mezcla de sobrenatural, pero también creo que lo más que quería Michael McDowell era el drama. Y después dijo la de, bueno, voy a enganchar a la gente con este elemento sobrenatural. Oye, pues no te extrañe, puede ser. Es verdad que el drama familiar es muy potente en la saga. Creo que además está muy bien escrito tanto el drama en sí como los personajes. Te queda claro el minuto uno que tal personaje es un pelele, que tal personaje es lo puto peor. Quiero decir, te queda muy claro. Entonces, cuando vas siguiendo los libros, dices, vale, ¿ha evolucionado el personaje? Sí, pero sigue siendo el que conocimos en el primer libro, tal. En ese sentido, hay una evolución lógica, está bien construido y el conflicto familiar joder, es muy interesante. De hecho, a mí las partes monstruosas son las partes que menos me han gustado del libro. No porque no me gustan, sino porque a veces mm, me resultan anticlimáticas también. Drama familiar, tocho, siguiente capítulo es un capítulo monstruoso. Y volvemos al drama. Es como, hoy, no sé, tal vez integrado de otra manera ese capítulo o ese, a veces es un párrafo monstruoso, de una forma más natural, me habría gustado más. Pero una parte muy buena que tiene, perdón, el tema monstruoso, hay muchos libros, juegos, películas, etcétera, con cosas sobrenaturales que se inventan por qué hay tal cosa sobrenatural, dan vueltas sobre por qué está pasando. Aquí no, los monstruos existen, punto, fin. Ya está, y eso me gusta, eso me gusta. Es que ya te digo, hay muchas cosas que al final te estás jugando un juego súper interesante, al final 2 horas de final del juego para descubrir que es todo una raza alienígena que no sé qué movida. Aquí no, aquí surgió y surgió, punto. Eso me parece que está muy bien, porque realmente no es importante. Ujú. Sí, estoy de acuerdo. Como decía, es decir, a ti también te dio esa sensación de que era como más el drama familiar, más que el drama en realidad, como las aventuras. Sí, drama tiene realmente, a pesar de que es como pelea entre mayormente nuera y suegra, eh, tenía más drama lo que no era la familia política, por así decirlo, que también me parece problemático. Me parece bien ciertos temas, se habla de violencia de género. Y no es que se trate bien, pero bueno, ciertos momentos es catártico, Sí. teniendo un monstruo furulando por ahí. Eh, pero al mismo tiempo es lo que decía de que hay cosas que me parecen progresistas en el sentido de lo que hemos dicho de darle
relevancia y a los personajes LGBTI, sobre todo en los 80, y de buena forma o de forma, aunque digo que pueden resultar estereotipos, le ¿sabes? Los desarrollan bien o le dan, mejor dicho, la agenda o la relevancia que se merecen. Y, y eso, y también hay un montón de mujeres muy fuertes, independientes. Quizás me hace mucha gracia porque cuando he oído a gente hablar de este libro, menciona mucho los personajes femeninos, como si no hubiera existido un personaje femenino fuerte nunca en la vida, y esto en plan de, no, esto es como un matriarcado, y es como, no. Es decir, es verdad que es como, hay una matriarca, en el sentido de que la que controla todo es una mujer, Meliodas, y quien más relevancia tiene después es Elinor, que es la nuera. Pero realmente parece que es muy curioso porque digo, es esta cultura que tenemos, este background, que no sé cómo decirlo ahora en español, que tenemos de que no hay suficientes personajes femeninos, que parece que en la realidad no existen las mujeres, es imaginario, eso es lo que quería decir, imaginario. Colectivo, de que parece que no existen las mujeres así en la realidad, cuando muchas familias, y la mayoría en realidad de familias, quien controla muchas de las cosas, porque esto sigue teniendo Blackwater un montón de todos los estereotipos y roles de género de 1919 a 1950, 1960, es decir, se van desarrollando y los personajes también se van desarrollando con el tiempo, las libertades, etcétera. Entonces, eso me parece muy curioso que muchos digan la de no, porque dos personajes fuertes como si no existieran en la vida real. Y yo creo que en cierta medida se interpreta muy literalmente al principio de la saga Oscar. Uno de los personajes dice la de que en Perdido las mujeres son las que llevan las riendas y se interpreta realmente mal porque yo creo que es como porque Oscar también es muy machista. Entonces lo interpreta desde su punto, desde su concepción del mundo. Es decir, él se piensa que porque su madre tenga las finanzas, él vive en un matriarcado oprimido de no sé qué, no, o sea, tío. Los que trabajan en la construcción son dos hombres, las mujeres están en casa, ¿qué te has creído? Y no sé, está siendo una reseña un poco caótica, pero bueno, lo que quiero decir yo, por lo menos es que eso, que los elementos que creo que McDowell quería eh, hablar de una saga familiar y quería enganchar con este elemento mágico, un poco como Gabriel García Márquez me recordó en cierta medida. Ujú. Uh-huh. Y eso, que a mí me parece una saga muy interesante para leer, que engancha un montón, pero eso, a mí me tiene... ¿A ti te parece que es anticlimático los finales? Yo creo que los finales son como lo que engancha, más o menos en plan de, uff, todo el rato sobre esa familia y de repente como que estás todo el rato esperando que pase algo con el monstruo que hay. Y ese es el gancho para que sigas leyendo. Y a mí lo que me resultó como más problemático quizás es más el elemento de que me gustaban los personajes, creo que eran todos realistas, no creo que todos estuvieran desarrollados como Dios mío, cuánto cambia este personaje, sino realmente me parecía realista, precisamente porque evolucionan lógicamente, pero poco, es decir, por sus Ujú. circunstancias, parecen personas reales. Digo, la de, bueno, lo aceptan esta parte de la familia porque tienen que hacerlo. Eh, pero bueno, que a mí lo que me molestaba más era como que no tuviesen relevancia los personajes racializados al final, eran como estaban en el fondo Sí. y casi me hacían tener muy poca empatía con los protagonistas, la familia protagonista, porque los tratan mal. Es decir, bueno, si vete todos negros, pues es un poco terrible. Pero bueno, representa a Estados Unidos del Sur
bueno, Estados Unidos en general, pero del sur específicamente, a principios del siglo. Y después también el hecho de que, por muy progresista que fuera el tema queer, la forma en la que se consigue en la familia es la misma y es muy misógena, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Es Sí, como una de cal y otra de arena, ¿eh? Y pasa a veces lo mismo. Y dice yo la de hoy, yo creo que, sobre todo en la segunda, la primera dijo la de, bueno, no me molestó tanto. La segunda para mí fue súper forzada el tema, porque creo que podían haberlo hecho, sobre todo siendo un pueblo, de forma que podía haber sucedido lo mismo sin que fuera producto de la misoginia. Pero sí. bueno. A ver, el autor. La cosa es que pase dos veces a la misma familia. Dentro de que es terrible que pase una sola vez, es como, en serio, por favor, no podéis hacerlo que sea, como dices tú, de otra manera. Tiene que volver a pasar lo mismo para que al Ujú. final pase esto. Pero bueno, Porque la... no es, perdón, si no iba, No, no no, iba a decir continúa. nada relevante, iba a decir que a lo mejor es que no sabía cómo desarrollarlo mejor y lo hizo así. Sí, es que... porque la primera yo lo entiendo, la primera es que pasa eh, trigger, warning, aviso de que hay una violación. La primera vez que pasa, yo lo vi con el sentido de que quería denunciar violencia de género y lo entiendo. La segunda vez ya era como muy, no sé, yo creo que había muchas maneras, siendo un pueblo del sur y sobre todo con el tema de que Mary Love, que es una de las protagonistas, que es Es un un bicho. vicio. O sea, también el tema de naturaleza versus ser humano, quién realmente es el monstruo, que me gusta mucho a mí el rollo Frankenstein, me hace mucha ilusión en plan de quién es verdaderamente el monstruo, el ser humano o la criatura. Y aquí también se juega con eso, creo, por lo menos en los tres primeros libros. Eh, Se juega mucho con este tema. Eh, que la segunda vez que pasa, no, o sea, no entiendo por qué lo hacen, decidió el autor hacerlo así, cuando ya por temática, por el hecho de guardar las apariencias y todo ese tema, es más, precisamente por eso pasan ciertas cosas, es decir, ya en el mismo en la misma trama te dicen la de para guardar las apariencias vamos a fingir tal cosa. Pues yo creo que podían haberlo hecho de forma que no hubiese otra brutalidad contra la mujer. Pero bueno, salvo estas dos cosas, creo que es una saga eso, adictiva, potente, también cruda, es decir, cuando las pocas veces que aparece la brutalidad, sobre todo en el segundo libro, que aparte es una crueldad, en el segundo libro da mucha pena, porque Ujú. a veces haces la de, hay crueldades que haces tú la de, La mayor parte de las veces no solo las entiendo, sino que estaba leyendo el mal de sí, sí, hazlo. Pero en el segundo libro yo la acabé y recuerdo que te dije en plan de joder, pero ¿por qué? Qué rabia, no había gente a la que matar. Exacto, sí, hay una muerte muy brutal y encima la describen desde el punto de vista del victimario Sí. o sea, de la víctima. Eh, y eso es muy brutal. Creo que es una de las muertes que yo he leído, que he dicho la de Jazz. Qué brutalidad, qué mal rollo, que cómo te deja el cuerpo. Sí. Y bueno, no sé qué más comentar, qué más opinas tú del libro. Me gusta o sea, es la historia de una familia durante tantos años y me gusta siempre que el contexto real de esa época esté presente. En los años 20 está la depresión y te cuentan cómo el pueblo se fue adaptando a eso, luego vino la Segunda Guerra Mundial, cómo el pueblo floreció gracias al aserradero que tiene la familia. O sea, me gusta que lo que de verdad pasó sea influyente en cómo la trama va cogiendo forma. Es un buen detalle. Ujú. Sí, a mí también me gustó y hacen como que, porque el pueblo se ha perdido y al mismo tiempo les afecta,
mucho y no les afecta tanto, es como que Ujú. están en esa mezcla, que es muy curioso porque hay muchos personajes que también son mezclas de muchas cosas, tanto de forma metafórica como de forma más literal. Entonces está guay. También me gusta eso, el río Perdido y el río Blackwater. Blackwater. También forman parte de la trama y en el fondo es siempre naturaleza humana versus naturaleza per se y es eh, muy interesante. Con el tema anticlimático, a mí, no quizás anticlimático del final, creo que estaba bien en concepto, creo que es circular, que a mí, como han visto muchas veces, si han visto los vídeos, me encanta el rollo circular. Eh, y hacen tema circular, pero hay ciertos personajes que, en mi opinión, son como que de muy última hora. Como he dicho, hay uno que aparece muy potente en los dos primeros libros y después, para mí, se desvanece. Es más, Sí. casi no recuerdo nada de que haga en el cuarto, quinto y en el sexto vuelve a aparecer. O sea, no recuerdo nada muy relevante que haga ese personaje. Y, y después hay otro que aparece creo que en el cuarto, si no me equivoco, como a final del cuarto, que dices tú la de, bueno, pues está aquí. Es decir, es relevante en sí, pero a mí me parecía como otro muy, no sé, como que me hubiera gustado o me hubiera interesado más saber sobre otros personajes que me parecían más interesantes en cuanto a la familia. Es que es una saga demasiado con demasiados personajes. Creo que Mm, está bien que haya personajes porque la familia es muy grande. Cuando empieza la saga hay muchos personajes miembros de la familia. Y dices, vale, tal. Pero luego van añadiendo gente de fuera que se hace eco en el libro de su importancia, no sé qué, tal. Al final, en un libro hay 50 personajes y todos tienen que tener su trama. Entonces, claro, al final algunos personajes que necesitarían un tipo de cierre, por ejemplo, en la saga. Para mí la saga es que acaba muy raro. Porque acaba, y yo pensé que iba a acabar como yo pensé que fuera a acabar, no voy a decirlo para... Y sin embargo cuando acaba es como, pues podría seguir perfectamente. Quiero decir, no es ujú. un cierre, es como lo que dices tú, el círculo, ¿no? Es un punto de partida otra vez, pero del que no sabemos nada más, porque no se ha escrito nada más. Y es como, pues bueno, no sé. Sí, al mismo tiempo también es interesante el hecho de que, claro, es una familia y todos los cambios que tú decías que se mencionan en Estados Unidos. También, claro, en las familias empiezan desde un punto mm, cero y ya se va la gente yendo, van abandonando el nido y ya no tienen casi el mismo, ¿cómo decirlo? Como la misma raíz, ¿sabes? Ya no quieren porque muchos de los personajes sí necesitan estar en perdidos, como que sienten perdido como parte de su ser y hay otros que necesitan volar y ya se despegan de la familia. Así que en realidad es interesante también por desde ese punto de vista. Como dices, a mí también como que me faltó desarrollo terminarlo de una manera, me gustó el final en sí, como digo, el concepto, pero hay personajes que no sé, que me hubiera gustado más desarrollo, más conexión Sí. entre ellos, eh, y se va perdiendo, es decir, en el último, por lo menos en las últimas páginas, hay un personaje que en el principio era como que tenía una relación muy estrecha con Elinor y al final vuelve a tener esa relación estrecha, pero entre medio había como que se había enfriado. También es eso, creo que lo que gusta de Blackwater es que imita mucho a la vida y también este tipo de relaciones pues existe, de familiares de ir enfriándose, volver a encontrarse, volver a irse, volver a encontrarse. Y es interesante.
Me gustaría que Mike Flanagan, que es ahora el rey del terror, hiciera una serie de los libros y bueno, que diera más desarrollo a eso a los personajes afroamericanos por lo menos. Estaría muy guay porque creo que es un rollo muy también Stephen King, que era amigo de Michael McDowell, así que creo que también, ¿sabes? Que tiene ese toque, si podemos definirlo como este tipo de terror, terror, eso, subcategoría gótico, o sea, tampoco esperen como lo mayor terror del mundo, Sí, yo sí, que sé, es muy secundario. Es muy es secundario. muy secundario. Y nada, esa es nuestra opinión. A mí eso, me gustó mucho la saga, me lo leí enseguida, pero le pongo esas pegas que son muy años 80 y tienen muchos puntos un poco demasiado conservadores, a pesar de ser adelantada a su tiempo. Pero bueno, Sí. tiene esa mezcla de ambos. Y esta es nuestra reseña sobre la saga Blackwater. Ha sido casi, creo yo, sin spoilers, pero no, no sé, es una saga que está empezando este año a impresionar y queremos dejarle con esas ganas de leérsela. Y bueno, como siempre, muchas gracias por ver los vídeos, por las visualizaciones, por estar ahí. Y si quieren comentar cualquier cosa, pues siéntanse libres. Y si quieren recomendarnos cosas, pues también, ya saben, libros, películas, cómics, series, etcétera. Estaremos encantados de hacerlo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.